Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias. Como lo he mencionado en otras ocasiones, les agradezco pues la confianza que otorgan a el Colegio Baluartes, que constantemente vamos a organizar este ciclo de conferencias y principalmente en el mes de agosto, mes del trabajo social. Bienvenidos todos y pues bueno, hoy vamos a abordar un tema de suma importancia. Eh, cada, cada uno de los temas que siempre abordamos, buscamos precisamente que sean esas temáticas especializadas que pueden marcar la diferencia en nuestro actuar diario. Y bueno, hoy tenemos el gusto y el placer de contar con la presencia de una amiga, por supuesto también colega, y que nos acompaña desde, por supuesto, la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Entonces, un saludo, Leti, desde Campeche. Bienvenida a este espacio. Y debo decirte que estamos en una jornada digital a nivel nacional, incluso internacional, ¿sí? Hay algunos colegas que se irán sumando. Ya tenemos 36 participantes, entonces, bueno, es una charla rica que vamos a estar compartiendo. Y bien, me voy a permitir compartir y hacer tu debida presentación con tu reseña curricular. Para ello, bueno, me permito presentar a la maestra Carmen Leticia Solís Valdés. Ella es licenciada en Trabajo Social, maestra en Trabajo Social y Orientación en Proyectos Sociales, actualmente doctorante en Trabajo Social. Su trayectoria profesional, bueno, una síntesis de esta trayectoria nos muestra que es docente, investigadora, académica y consultora independiente, destacada en el diseño, ejecución, evaluación y sistematización de proyectos sociales. Ha participado en diferentes talleres y diplomados con temas de género, planeación estratégica, docencia universitaria, dirección y gerencia para organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Cuenta con la certificación de ECO 539 en atención presencial en primer contacto a víctimas de violencia de género. Asimismo, ha colaborado con 35 organizaciones de la sociedad civil y colectiva, liderando más de 110 proyectos, obteniendo recursos económicos, así como en organizaciones gubernamentales. Exponente, tallerista, facilitadora en entornos académicos, organizaciones de la sociedad civil, gubernamental y eventos de iniciativa propia. Es integrante de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, en el Colegio de Trabajo Social de Nuevo León, de la Red de Prevención de Violencia en Nuevo León, del Comité de Género de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Asimismo, es vicepresidenta de la Asociación de Exalumnas de Trabajo Social, AC. Bien, pues una muestra de nuestra especialista que nos acompaña el día de hoy, precisamente pues para compartirnos parte de esta expertise en estas áreas y en estas temáticas. Leti, bienvenida y te cedo el uso del micrófono y de la plataforma. Muy bien, muchas gracias. Ustedes me van diciendo si sí se escucha bien la presentación y si también se ve bien. Ahorita. ¿Puedes minimizar ese archivo si gustas? Y ya a ver si...
tu presentación. Me dicen si ahí ya se ve la presentación. Sí, sí, ya está. Nada más te escucho un poquito lejana. Ya le subí un poquito más al volumen. Me dicen si ahí se escucha bien. Claro que sí, adelante. Ok. En caso de que no se escuche, bueno, me van diciendo, déjenme nada más siento. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación No, de no te Marlene. escuchamos bien, Leti. Escucha un poquito como una melodía. Me cierro todo lo que pueda tener abierto. A ver, adelante, Leti. Sí, estoy cerrando todo para que a lo mejor no vaya eso a estar. Ahí se escucha bien. Sí, Sí, bueno, me van diciendo si no se escucha bien, es que estoy en un aula que a lo mejor pueda que el sonido no se escuche bien, pero bueno, me van diciendo. Muchas gracias, agradezco a la Universidad Baluarte por la invitación y bueno, a Marlene, como ella lo comentaba, colega, amiga y bueno, compañera de estos últimos años en mi formación profesional. He preparado esta conferencia de manera que pueda aportar a quienes nos acompañan y también he resaltado como el contenido que yo les preparé fue pues esta bienvenida, agradecer también a estudiantes que les pedí que si podían acceder. Hoy teníamos clase y ahí hicimos un cambio y sobre todo porque siempre a mis estudiantes siempre les digo que en la facultad o en nuestra formación vamos a aprender solo el 20%, lo demás lo aprendemos afuera. Entonces agradezco mucho a quienes se pudieron conectar y a todas las demás personas que nos acompañan. Les hablaré un poco de mi experiencia dentro de las organizaciones de la sociedad civil para que conozcan mi contexto y un contexto específicamente acá en Nuevo León. Y ya veremos de otros estados si es similar. Voy a hablar de unos conceptos relevantes que creo que es importante conocer de las organizaciones de la sociedad civil. Yo actualmente hago promoción y comento que estudio mi doctorado en la Universidad Baluarte y es la primera vez me tocó impartir la materia de organizaciones de la sociedad civil. Es la primera vez que la veo como materia en un contexto de maestría o doctorado, lo cual me parece como muy importante porque generalmente este tema no lo vemos a nivel de clase en alguna formación, sino lo vamos aprendiendo conforme la experiencia o conforme nos vamos interesando en estos temas. Entonces hablaré de algunos conceptos relevantes porque también me he encontrado que hay personas que pueden estar dentro de las organizaciones de la sociedad civil, inclusive estudiantes que realizan prácticas dentro de las organizaciones de la sociedad civil y desconocen como este contexto macro. Y luego abordaré algunas reflexiones y experiencias que he tenido en relación al trabajo social y las organizaciones de la sociedad civil, como para puntualizar esa relación de nuestra profesión con este sector de atención. Y bueno, aquí me parecen las tres conferencias que vuelvo a hacer otro comercial. Los tres temas me parecen excelentes. El primero, que fue la de transversalización de la perspectiva de género y dentro de las organizaciones de la sociedad civil también está muy presente el tema que abordo yo. Y bueno, me parece genial que también estemos ya abordando inteligencia artificial
La siguiente conferencia que la da la doctora Rachel de inteligencia artificial para la sistematización de experiencias en trabajo social me parece fenomenal. Yo actualmente estoy trabajando inteligencia artificial para análisis cualitativo y me he estado como preparando en este tema, entonces creo que la actualización constante en estos temas emergentes es importante. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar a las tres conferencias. Les comparto que mi experiencia con organizaciones de la sociedad civil inició aproximadamente como en el 2006. Colaboré con una organización, Siwame Moshilla, que trabaja con comunidades indígenas en Nuevo León, y en ese mismo contexto, 3 años más adelante, fui asesora de Cihuacali, Casa de las Mujeres Indígenas en Nuevo León. A partir de ahí he trabajado con otras organizaciones y empecé en Siguame trabajando el tema de financiamiento para proyectos sociales, financiamientos que eran por convocatoria. Las convocatorias pueden ser a nivel internacional, nacional y local, y son convocatorias que te dicen, si tú presentas un proyecto, te dan tus reglas de operación, en este tema a lo mejor salud, te puedo apoyar desde 300,000 hasta 1,000,000 de pesos. Entonces, a partir de ir explorando estas convocatorias, pude agarrar experiencia en la procuración de fondos por convocatorias, lo que me abrió puertas para trabajar con otras organizaciones. He trabajado con organizaciones que trabajan infancias, niñas, niños y adolescentes institucionalizados. He trabajado con organizaciones que trabajan el tema de autismo aquí en Nuevo León. He trabajado con organizaciones que trabajan el tema de violencia de género, perdón y reconciliación, las escuelas de perdón y la reconciliación, diversidad sexual, entre otras. A lo largo de estos años ya van entre 40 organizaciones de la sociedad civil con las que colaboro. En las que he estado más fijo es en Sihuami, Sihuacali, y esta institución de niñas, niños y adolescentes institucionalizados. Al tener estos trabajos, me empezaron a buscar compañeras que, oye, Leti, ¿me puedes ayudar con un proyecto para esta convocatoria? Y fue ampliándose mi nicho de personas que querían mis servicios, ¿no? Y que ya tenían un costo por realizarlos. Sí he tenido dentro de mi formación temas de interés que están como de manera transversal con el tema de procuración de fondos. La mayoría de las convocatorias se piden en un formato de metodología de marco lógico y teoría del cambio. Entonces, son dos metodologías en las que me especialicé desde que empecé a hacer proyectos por convocatoria, aunado de que mi tema de tesis de maestría es perspectiva de género. Entonces, de manera transversal ha estado marco lógico, teoría del cambio, perspectiva de género, y actualmente con todos los documentos o evidencias que he trabajado en mi doctorado tienen que ver con perspectiva de género e interseccionalidad. Sumo una nueva perspectiva, pero interesantemente y favorablemente para mí son dos metodologías con dos teorías que están muy sobre la mesa en un contexto internacional, nacional y local. Aunado a que me gusta y me apasiona la evaluación de impacto mixta, con un enfoque cuantitativo, con indicadores de teoría del cambio, pero también con un enfoque cualitativo, que creo que eso es como más difícil de lograr dentro de nuestra propia experiencia, dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Agarrar esta experiencia me ha permitido crear mis propios talleres, y durante la pandemia fue como esta prueba de fuego donde todo paró y las instituciones, pues, ¿qué hacían? Entonces hubo 3 organizaciones aquí en Nuevo León que pude ofertar precisamente el taller de procuración de fondos y proyectos sociales eh, durante pandemia en línea. Entonces fue también como si todavía tenía dificultad para hablar en público, esta confianza, pues a veces todas las cámaras apagadas, era como tener un monólogo conmigo misma, y me fue generando como toda esta confianza, aunado a que tener tiempo
las ventajas de la pandemia era, bueno, había más tiempo de estar en la casa, de estar trabajando, pude diseñar como todas las carpetas. Mi maestría de proyectos sociales que les compartía y una actualización constante. Lo platico con mis estudiantes, pero lo platico en todos los contextos a nivel de intervención. Nos está sobrepasando el conocimiento, nos está sobrepasando la inteligencia artificial. Entonces podemos tener una unidad de aprendizaje ahorita, pero en 3 meses ya hay algo nuevo. Entonces sí creo que esta actualización constante y que actualmente, ahorita el curso que estoy tomando de inteligencia artificial es gratuito, por ejemplo, y la certificación tiene un costo y voy midiendo si puedo pagar el costo, pero accedo a muchos recursos gratis y hay otros que busco la manera de obtener como los recursos. Actualmente el doctorado y creo que esta formación que voy adquiriendo también me permite ir como concretizando todas estas ideas a través de evidencias y no es porque esté aquí, pero el doctorado que estudio actualmente en la universidad que hoy me invita es maravilloso porque tanto quien facilita las clases como quienes somos estudiantes, como las evidencias son muy amigables y cosas muy nuevas. He visto de todo un poco dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Eh, una de las cosas que más me preocupa es que, y lo voy a abordar un poco más adelante, muchas de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, y es muy fuerte, que trabajan el tema de violencia de género hacia afuera, tienen relaciones de violencia de género hacia adentro, ¿sí? Entonces eso me parece una realidad muy fuerte. Mis estudiantes que realizan también prácticas dentro de las organizaciones de la sociedad civil, es como recurrente este tema de relaciones de maltrato, falta de compañerismo, trabajo en equipo. Otra de las cosas que también he visto es que a veces crecen de una manera en que se pone sobre la mesa ciertas necesidades y van llenándose de documentos de planeación estratégica y tienen a lo mejor 10 manuales, pero en la práctica no se aplica nada, ¿no? Pero también he visto buenas prácticas. Actualmente un amigo y colega ha generado una estructura de un equipo de trabajo sin un ingreso fijo dentro de la organización de la sociedad civil, pero ayer revisaba resultados de una convocatoria y esa estructura que él construye para su organización está teniendo frutos. Le autorizaron 2 proyectos, entonces generó como esta estructura gratuita, pro bono, generó un equipo interesante y ahorita ya están viendo los frutos. Hay organizaciones que sí trabajan hacia adentro, lo que trabajan hacia afuera, pero son pocas y cada vez hay una exigencia más dentro de quienes dan recursos a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, aquí yo he hecho un análisis, es parte de lo que estoy escribiendo actualmente, de 10 organizaciones a las que he acompañado. Lo que más he visto es que quien dirige la organización, su representante legal, su presidenta o su directora, es la que tiene la clave para guiar por el buen camino una organización de la sociedad civil. Si ella tiene un pensamiento estratégico, si tiene procesos de documentación, si tiene alianzas y si permite como todas estas estrategias, hacerlas crecer al mismo nivel, la organización tendrá más éxito. Pero si es alguien que pica aquí, pica allá, pica allá, pica allá, nunca logra concretizar los objetivos de esa organización de la sociedad civil. Y les digo, esto es parte de algo que estoy escribiendo para poder cerrar como este tema de acuerdo a mi experiencia. Sin entrar como tanto a detalle, pero sí para saber, quizá no todas las que están o todos los que están aquí conocen las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones sin fines de lucro y podemos tener diversidad de nombres que pueden ser sinónimos o que nos pueden dar idea de cómo se refiere tanto en la literatura o en bibliografía, tanto a nivel internacional, nacional y local,
como dentro de las mismas organizaciones. Entonces, estos conceptos pueden ser sinónimos y se puede referir a lo mismo y cada uno puede tener como sus propias especificaciones. Pueden ser las organizaciones de la sociedad civil, el tercer sector, organizaciones de ayuda, organizaciones no gubernamentales, entidades sin fines de lucro, asociaciones civiles o más. Todavía nos podemos encontrar más conceptos, pero casi todos siempre van a estar relacionados. Es importante saber cuál es el rol de la sociedad y dentro de estas organizaciones de la sociedad civil. Se apunta porque actualmente sean parte de procesos de democracia, atención a temas o problemas sociales, entre otros. Y que transitar de ser organizaciones de ayuda sean organizaciones que promuevan la autonomía, la autogestión y la participación. Y esto es un proceso complejo porque curiosamente también las organizaciones de la sociedad civil tienen como un poco la historia que tiene nuestro trabajo social, que nace de la ayuda, de la filantropía y que actualmente tenemos un trabajo social basado en derechos humanos, un trabajo social que busca la democracia, la justicia, pero todavía nos podemos encontrar colegas que creen que el trabajo social es solo ayudar, cuando eso es una pequeña parte de nuestra historia y hemos transitado a un estado de derecho, un estado de bienestar, y eso es también con las organizaciones de la sociedad civil. Entre estos conceptos, son organizaciones institucionalizadas, tienen una estructura independiente de toda formulación jurídica particular y en este sentido no están relacionadas con gobierno directamente, sino que son autónomas, ¿no? Son privadas, están separadas del Estado, aunque pueden recibir apoyo económico de los gobiernos, tanto federal, estatal y local. Sabemos que la administración de Andrés Manuel López Obrador hizo una disminución a apoyo a organizaciones de la sociedad civil, aunque transitó a otro tipo de apoyos o becas, que ha sido como el eje central de esta administración. Son sin fines de lucro, es decir, todos los beneficios o capital de sus operaciones debe de ser reinvertido y utilizado en el objeto social de la organización, en la misión, y no hay ganancias como lo hay en una empresa. Sí debe de haber ingresos para poder mantener pues a su equipo de trabajo, pero no es con fines de lucro, es decir, no es una empresa, dispone de órganos de gobierno propio que mantienen su autonomía y control de sus propias acciones. Y aquí es interesante porque dentro de la experiencia, bueno, debe de haber un consejo dentro de una organización de la sociedad civil, formado por presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, vocales. Y deben de tener, de acuerdo a la ley de organizaciones de la sociedad civil, debe de haber asambleas para que se tomen las decisiones desde este proceso de consenso o por votación. En la realidad, yo de las 10 organizaciones que conozco, solo una tiene esta estructura y la lleva al 100%. Hay otras organizaciones de la sociedad civil donde la presidenta a lo mejor es la presidenta, pero la vicepresidenta es su tía, el tesorero es su compadre, las vocales son amigas o conocidas y nada más se crea como este órgano de gobierno para cumplir, pero no tienen las asambleas que se debería de tener. Y bueno, ahí no hay como una fiscalización constante para que realmente las organizaciones de la sociedad civil cumplan con esta normativa. Y eso funciona y tiene buenos resultados. Ambos aspectos, aunque bueno, algunos todavía pudieran estar para análisis. No debe de tener fines religiosos ni políticos. Otra de las cosas de aspectos relevantes son la modalidad de las organizaciones de la sociedad civil y las podemos tener de acuerdo a la figura legal. Esto de acuerdo al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de lo que anteriormente era el INDESOL. Hay organizaciones en INDESOL que se encarga de otorgar el CLUNY y el CLUNY
es una asignación que realiza para que puedan estar como dentro del registro y anteriormente era para que pudieran acceder a recursos. Entonces, la mayoría están constituidas como asociaciones civiles, pero también nos podemos encontrar instituciones de asistencia privada, instituciones de beneficencia privada o asociaciones de beneficencia privada. Hay algunas pequeñas diferencias en las que son ABP o de beneficencia privada, que tiene que ver con los recursos económicos y de un carácter 100% asistencial. Las asociaciones civiles sí, pero también pueden tener un enfoque de derechos humanos, entre otros. Puede haber sociedades civiles y puede haber otras. También podemos encontrar organizaciones de la sociedad civil de acuerdo a la clasificación que hace la Confederación Nacional de Organizaciones Civiles en México, y ella habla que hay 3 tipos de organizaciones de la sociedad civil: tipo A, tipo B, tipo AA y tipo AAA. Las de tipo A son organizaciones de reciente creación que pueden no tener CLUNY, no tienen donataria autorizada, tienen a lo mejor su RFC, tienen un domicilio fiscal y tienen un equipo pequeño de trabajo. Las de tipo AA pueden tener RFC, CLUNY, pueden tener un equipo de trabajo, pueden tener un lugar de trabajo y pueden tener una estructura organizativa que se va consolidando. Y las de AAA son organizaciones que tienen CLUNY, donatario autorizado nacional, donatario autorizado internacional, una planeación estratégica, un equipo de trabajo más amplio, procesos de documentación, manual de identidad, etcétera. Es decir, es como una escalera de acuerdo a lo que van accediendo. Hay organizaciones también de acuerdo al tipo de atención, organizaciones de primer piso, que son la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que conocemos y que reciben directamente recursos a nivel, puede ser internacional, nacional y local. Hay organizaciones de segundo piso, que esas organizaciones generalmente son fundaciones que dan recursos a las organizaciones de primer piso y que tienen a lo mejor a través de convocatoria o asignaciones directas apoyos económicos. Y hay organizaciones fortalecedoras, como lo es CONACYM, lo pueden buscar, se encarga de capacitar a organizaciones de la sociedad civil en diversos temas. Acá en Nuevo León, las organizaciones fortalecedoras han crecido considerablemente. Tenemos a ICO, el TEC también ha estado teniendo funciones para fortalecer procesos de planeación, marco lógico a las organizaciones de la sociedad civil. Están creciendo porque a las organizaciones del primer piso les piden constantemente que se actualicen, al menos aquí en Nuevo León, marco lógico y teoría del cambio, evaluación de impacto y profesionalización. Y podemos tener organizaciones de la sociedad civil de acuerdo a la zona geográfica. Locales, en Nuevo León creo que el directorio iban más de 800 organizaciones de la sociedad civil, nacionales a nivel de México, y también tenemos internacionales. Internacionales es la Cruz Roja, por ejemplo, está como parte de una organización de la sociedad civil. Nacionales podemos tener Fundación Merced, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí es importante como conocerlas, estos aspectos. Otro de los puntos que me parece importante es hablar un poco de la historia y que les digo, se cruza con la historia de nuestro propio país, se cruza con la historia del trabajo social. Hay una investigación realizada por los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que habla de estas etapas. Hay una primera etapa que es entre 1850 y 1919 y donde la ayuda católica es como parte importante para estos temas de ayuda, ¿no? Y ahí ponemos, es cuando nace la Cruz Roja, ¿no? Hay una segunda etapa que viene de un periodo postrevolucionario, 1917, 1940,
donde hay una represión política y cooptación de las actividades de desarrollo social, y entonces la sociedad civil se organiza como para hacer frente a toda esta represión y exigir como un tema de derechos. Hay una etapa, una tercera etapa que tiene que ver con la consolidación de la sociedad civil, con un enfoque todavía más centrado en un tema de derechos, y momentos importantes de este surgimiento es la represión estudiantil de 1968, el surgimiento del Ejército Nacional Zapatista y la llegada del PAN a la presidencia, ¿no? En este periodo es cuando nace la ley de fomento a actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Es una ley que en México rige cómo deben de funcionar las organizaciones de la sociedad civil, cuáles son sus requisitos, cuáles son sus obligaciones, cuáles deben de ser sus objetos, entre otras. Y hablamos de una cuarta etapa, que se escribe poco en este documento, pero tiene que ver del 2019 al 2024, a lo que nos encontramos actualmente. En México tiene que ver esta disminución de recursos a nivel federal para las organizaciones de la sociedad con el gobierno de Andrés Manuel, una reforma fiscal del 2022, que yo sí le encuentro sentido. Generalmente aquí en Nuevo León, por ejemplo, podemos tener a FEMSA, que es una empresa importante, y tiene Fundación FEMSA. Entonces había un tema de, en vez de pagar impuestos, FEMSA al SAT, los pasaba a su fundación. Entonces ahí ha habido como un conflicto de intereses si realmente esos recursos llegaban a ser proyectos en beneficio de la sociedad. Entonces por eso la reforma fiscal. También no ha habido muy buenas prácticas de organizaciones de la sociedad civil, y en ese tema por eso se ha incidido mucho en temas de transparencia. Y eso también tuvo un impacto. Hay un impacto en la disolución del Instituto Nacional de Desarrollo Social, aunque sigue existiendo para el registro, para el CLUNY, para presentar los informes, ya no funcionaba como funcionaba anteriormente. Y bueno, hay un resurgimiento, una transformación relevante después de la pandemia COVID-2019, mayor profesionalización, otras formas de realizar intervención social. Tuvimos que transitar a las TICs, ¿no? Tuvimos que transitar a qué hacíamos para poder seguir nuestros procesos de intervención social, y también el rezago, la secuela que deja COVID-19 en todas las áreas y en todos los temas. Otro de los aspectos importantes que se debe de conocer de las organizaciones de la sociedad civil es el marco legal, y estas son algunas de las leyes que rigen en México, ¿no? La Ley de Fomento de las Actividades, la Ley de Asistencia, la Ley de Beneficencia Pública, el Código Civil Federal, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, Ley para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, etcétera. Ha habido lavado de dinero dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, aunque a veces estamos con la queja constante de que cada vez nos suman más leyes o más obligaciones a la sociedad civil, también el contexto de lo que ha venido sucediendo dentro de las organizaciones de la sociedad civil ha dado de qué hablar, sobre todo en malas prácticas. Y tenemos un marco fiscal, o sea, se tiene que cumplir con Hacienda, tenemos la ley de impuestos sobre la renta, el reglamento de impuestos sobre la renta, el Código Federal, el reglamento de circulares, obligaciones fiscales, entre otras. Entonces, estos dos marcos están presentes dentro de una organización de la sociedad civil. Es impresionante la diversidad de líneas de acción que tienen las organizaciones de la sociedad civil, y que desde mi experiencia tienen una mayor permanencia en esa atención que dan a estos temas o grupos que lo pueden tener las propias dependencias de gobierno. Nosotros estamos acá, no sé si en Campeche, otros estados, pero en cambio de administración municipal. Entonces, una administración dura 3 años, amigas, colegas que trabajan, inician procesos de planeación, hacen temas de evaluación,
avanzan sus proyectos, pero un año es para crear esta idea de una organización gubernamental, el segundo año es para aplicar y el tercer año es para fortalecer. Los cambios de administración aquí son, en la mayoría de los casos, muy complejos porque cada administración llega y pareciera que lo que dejó la administración pasada apesta. Entonces, cada administración empieza de cero. Y ese proceso que había empezado una administración que a lo mejor tenía buenas prácticas, que tenía buenas metodologías, e inclusive se corre a la mayoría del personal. Y eso no sucede con las organizaciones de la sociedad civil. Tienen más permanencia y van fortaleciéndose más. Entonces podemos tener por grupo etario organizaciones que trabajen con infancias, adolescencias, jóvenes, mujeres, hombres, adultos, adultas mayores, etcétera. Podemos tenerlas por grupos vulnerados históricamente, mujeres, personas de comunidades indígenas, migrantes, personas privadas de su libertad, personas, comunidades de la comunidad LGBTQ y más, etcétera, ¿no? Y se han ido especializando en este tema. Podemos tener organizaciones de la sociedad civil en temas de derechos humanos específicamente, en temas de violencia de género, en temas de medio ambiente, violencia y delincuencia juvenil, cultura y arte, participación ciudadana, gobernanza por área de educación, vivienda, salud, recreación, alimentación, e inclusive podemos tener organizaciones de la sociedad civil que trabajen diversos temas, ¿no? Aquí comparto, por ejemplo, Siwame Mochilla trabaja con infancia, todos los grupos etarios, pero también tiene proyectos desde huertos, desde recetarios, desde salud para niñas, o sea, es como muy, muy integral. Y cada vez aumenta más, yo me actualizo con los temas que van siendo prioritarios para la agenda internacional y este año me sorprendió mucho encontrar una convocatoria a nivel local que específicamente pedía, la primera vez que yo lo veo, proyectos enfocados en la protección a animales, ¿sí? Al maltrato animal. Entonces, vamos habiendo nuevos temas y nuevas áreas de oportunidad que cada vez vemos cómo el recurso o la agenda internacional, nacional y local apunta a otras áreas importantes y relevantes, ¿no? Yo tengo colegas que trabajan mucho el tema de rescate de animales, cuidado de, sobre todo perritos, gatos, entonces ahí vamos viendo cómo es esta diversidad de las organizaciones de la sociedad civil en el cuidado del medio ambiente y de todo ser vivo que cohabitamos en este mundo, ¿no? Otra de las cosas importantes de la sociedad civil es el impacto que genera. Estos son datos de un informe que presentó el INEGI y así lo pueden buscar como instituciones sin fines de lucro. Es interesante el impacto que hace de lo que aportan las organizaciones de la sociedad civil al Producto Interno Bruto, ¿no? Cómo se componen estas organizaciones de la sociedad civil, ya sea por hombres o mujeres, cuáles son sus impactos o las áreas que impactan, cómo están registradas. Entonces, sí es amplio los logros que las organizaciones de la sociedad civil han hecho a nivel internacional, nacional y local. Hay otros impactos que son importantes, como sus programas y proyectos pueden tener mayor permanencia, y se los decía, tiene que ver con que no son estos cambios tan repentinos como en las administraciones públicas, las alianzas y redes que se hacen, sobre todo en todas las áreas, pero por ejemplo en temas de defensoras de derechos humanos, que son defensoras de derechos humanos, pero llega un momento en donde su vida corre peligro, quienes trabajan con temas de feminicidio, con temas de desaparición forzada, y hay redes muy interesantes donde una defensora de derechos humanos puede recibir asilo a través de esta red y cómo se va salvaguardando pues su integridad, la discreción de sus datos, ¿no? Hay otras redes que tienen que ver con temas de medio ambiente, etcétera. Hay mayor especificidad y experiencia
dentro de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, en el tema de discapacidad, van agarrando como mayor profesionalización, cosa que no sucede con las mismas instituciones, por ejemplo, de gobierno, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos instituciones que trabajan con equinoterapia, instituciones, hay una que trabaja con discapacidad, es una organización, Encuentro AC, que tiene un trabajo impresionante con niñas, niños y adolescentes, sobre todo adolescentes y jóvenes con alguna discapacidad mental, para que puedan ser autosuficientes, y su sueño es que pueda haber como departamentos donde ellos puedan estar, se puedan cocinar, van a terapia. Entonces es como esa experiencia, y logra más lo que a lo mejor no se logra en una institución gubernamental. Sí hay una incidencia política y en leyes en el tema de violencia de género, quienes han puesto sobre la mesa la alerta de género, la ley de acceso a una vida libre de violencia, han sido organizaciones de la sociedad civil, activistas, entre otras. Y así lo podemos ver en temas de derechos humanos. No es que el gobierno haya querido dar leyes o derechos a personas indígenas, a personas con discapacidad. Ha sido resultado de una lucha, tanto de la sociedad civil, de las mismas personas, de estos grupos vulnerados históricamente, de activistas que han estado poniendo sobre la mesa esos derechos humanos, y que se ve más tangible dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas de las personas beneficiadas dentro de las organizaciones de la sociedad civil también son sus propias fundadoras, al no encontrar respuestas de atención a situaciones específicas, y construyen su propia organización de la sociedad civil. El tema de justicia, igualdad y democracia está sobre la agenda de las organizaciones de la sociedad civil, aunque en la realidad podamos ver que todavía no es como tan tangible para todas las organizaciones de la sociedad civil. A veces desconocemos cómo se mantienen o cómo son los ingresos de las organizaciones de la sociedad civil. Esta es una propuesta que yo he realizado dentro de mis talleres. Creo que debería de ser esas fuentes de financiamiento, aunque la realidad es otra, pero bueno. Puede ser por convocatorias a nivel internacional, nacional y local. Hay convocatorias para acceder a recursos, tienen sus reglas de operación, te dicen en qué tema, cuánto te van a dar, y pudiera ser el 10%, aunque curiosamente la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil esperan subsistir en un 80% a nivel con convocatorias. Entonces, cuando te quitan las convocatorias o los programas a nivel nacional, muchas organizaciones de la sociedad civil desaparecen porque ya no hay este recurso. Debe ser a través de campañas de promoción en redes sociales, un 15%. Hay plataformas que te pueden dar como apoyo económico si tú subes un proyecto. Puede ser un proyecto de una organización de la sociedad civil, puede ser un proyecto personal, e inclusive puede ser como una necesidad también personal. Y ahí en redes sociales el tema es muy diverso, porque cuando hacía este análisis, por ejemplo, movió mucho más apoyo una chica que se quería quitar todos los tatuajes a una organización de la sociedad civil que quería apoyo para niñas, niños y adolescentes con cáncer. Entonces, lo que mueve a la sociedad puede ser muy variante y depende de esa voluntad. Hay campañas o eventos que se realizan dentro del sector privado con empresas a través de donativos, ir a hacer esta promoción si la empresa tiene responsabilidad social, qué acciones son las que puede desempeñar. Lo ideal es que las organizaciones puedan tener productos o servicios, no debe ser más del 20%, es decir, quienes aquí, por ejemplo, Alternativas Pacífica vendía unas galletas de amaranto, a veces venden camisetas, playeras, etcétera, ¿no? Pero lo ideal es que las organizaciones de la sociedad civil tengan su propio modelo o emprendimiento social, o modelo de negocio o consultoría social.
es algo que todavía no se capitaliza. Es decir, si mi institución es experta en temas de discapacidad, yo ofrezco talleres en este tema, promuevo mi metodología, realizo evaluación y a través de eso puede ser mi negocio, pero las empresas, las organizaciones de la sociedad civil no hay como esa visión. Entonces, es como lo que aún falta fortalecer dentro de las organizaciones de la sociedad civil. No sé si vamos a tener al final, Marlene, una ronda de preguntas o si alguien tuviera también preguntas durante mi exposición, lo puede hacer. Sí, sí, claro que sí, adelante. Si lo hubiera y si no, pues también lo podemos hacer al final. Muy bien. Bueno, voy a pasar a este tema que me motiva más, que es el trabajo social y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que yo veo de este rol del trabajo social? El rol de nuestra profesión está en puestos operativos y yo cuando hablo de esto lo veo como en una escalera, ¿no? Están los puestos de mero abajo, ¿no? Que a lo mejor es la promotora, luego lo que le sigue, responsable, jefe, coordinador, hasta llegar a dirección. La mayoría he visto trabajadoras sociales en los puestos operativos en un más bajo nivel, aunque ha habido organizaciones, dos, donde trabajo social ocupaba puestos estratégicos. Esta organización tenía 3 áreas importantes: la atención a familias, los cobros y asignación de becas, la planeación estratégica, procuración de fondos y administración. En esta organización, en las 5 áreas, en puestos de más alto rango directivos, había trabajadoras sociales, pero era de a lo mejor 30 organizaciones de la sociedad civil con las que estuve en un año, solo en esa tenía esos puestos. Entonces, hay puestos operativos y casi siempre nos vamos colocando ahí, ¿sí? Hay puestos directivos y ahí va a depender un poco del liderazgo, nuestra toma de decisiones y sobre todo los temas que vamos dominando, que son relevantes para organizaciones de la sociedad civil. Y aquí lo que les ponía yo es temas de planeación estratégica, procuración de fondos. Yo he estado trabajando mucho el tema de consultoría social, que es un puesto externo a las organizaciones de la sociedad civil y es a partir de lo que me he ido formando, la vida me llevó a eso y entonces no estoy dentro de la organización, pero he colaborado en procesos de planeación estratégica, talleres de una planeación estratégica, hacer un diagnóstico de la institución. Son 5 áreas las que se evalúan. Generalmente yo elijo 3 autores que me gustan para tener como este sustento teórico de planeación estratégica, pero luego diseño mi propia propuesta de planeación estratégica de acuerdo al contexto de la institución o del taller que voy a dar. Me buscan mucho para el tema de procuración de fondos. Ahorita tuvimos 2 convocatorias relevantes, 3 en Nuevo León, las de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y Fundación Acero. Entonces ya me hablaron de 3 organizaciones. Leti, ¿cuánto nos cobras por hacer este proyecto? Y me dan las especificaciones. Entonces ahí es donde me buscan. He trabajado evaluación de impacto con un corte mixto, cuanti y cualitativo, y el diseño de planes, programas y proyectos. Eh, y diseño de manuales. En una organización trabajé con todos los manuales, que era el manual de identidad, políticas de integridad, que era código de ética, transparencia, perfiles de puestos, etcétera, ¿no? Aquí es importante que podamos como tener cómo vamos adquiriendo este rol de consultoría social externa, que luego siempre nuestro imaginario, y creo, no sé si se nos forme para eso, como que vamos a trabajar para una institución, cuando podemos tener nuestras propias consultorías social e inclusive construir nuestras propias organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil sí hay un costo, pero aquí en Nuevo León
ha apoyado tanto la Junta de Beneficencia como la Secretaría de Igualdad. Si te cobran 13,000, a través de estos enlaces te cobran 3,000. Sí es importante cuando se constituye una asociación civil revisar todo el marco legal y todo el marco fiscal, porque luego constituyen a organizaciones de la sociedad civil que no pueden obtener el donatario autorizado y entonces se tiene que parchar. Y hay organizaciones que acompañan o también, pues en ese sentido, si a alguien le interesa, puede preguntarme, yo quiero constituir una organización de la sociedad civil, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces ahí podemos ir construyendo nuestros propios nichos de trabajo con otras formas que desde nuestra profesión podemos aportar socialmente, tanto a una parte de planeación, en este diseño de proyectos, yo le llamo el cerebro de la organización, pero también desde el corazón a través de fomentar relaciones de buen trato. Les digo, para mí es muy, muy preocupante que las organizaciones de la sociedad civil no den una buena atención a sus empleadas y empleados, y lo he visto en muchas organizaciones. Trabajar el tema de violencia hacia afuera cuando hacia adentro es una cosa impresionante de estrés, etcétera. Entonces, también por ahí nuestro rol de trabajo social no siempre es tener un jefe, sino trabajar para aportar desde nuestro conocimiento o construir nuestras propias organizaciones de la sociedad civil. No es fácil, a veces lo hacemos con amigas, con colegas, y a veces estamos trabajando muy bien sin dinero, y perdón por la expresión, pero cuando llega el dinero, le digo, saltan los piojos y las pulgas, porque pareciera que no hicimos esos acuerdos. Entonces, yo siempre les digo, todo tiene que quedar por escrito. Vamos a hacer una organización, si se presenta un proyecto, si se gana, quien más trabaje, más tiene que recibir. No podemos querer todas recibir lo mismo cuando el trabajo no es el mismo. Y eso queda por escrito, ¿no? Y saber dividir. Sé que hay organizaciones que funcionan. Yo admiro una organización que ha hecho un trabajo muy interesante y su fundadora es una trabajadora social, son las Libres, que han trabajado la despenalización del aborto y han hecho impresionante trabajo en este tema, ¿no? Entonces, y la profesión ahí está. Otra de las cosas, ¿qué es lo que tenemos que conocer o dominar para estar dentro de una organización de la sociedad civil? Marco lógico y teoría del cambio. Son las metodologías que a nivel internacional, así están diseñados los objetivos del desarrollo sostenible. Así está diseñado la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Son metodologías que, bueno, tiene su historia, pero tiene que ver con que anteriormente la construyen porque daban recurso a las organizaciones, pero no tenían buenas formas de evaluar. Y son estas metodologías, y curiosamente, aquí en Nuevo León, son pocas las escuelas que incluyen esas asignaturas en la currícula. Lo estamos aprendiendo a través de nuestros propios recursos. Entonces, esa es una tarea pendiente para nivel de licenciatura, para nivel de maestría y para nivel de doctorado. Saber si realmente estamos enseñando el marco lógico y teoría del cambio. Y además, no es tan compleja. Marco lógico te permite no perderte en el limbo, te da como esta relación entre objetivos, indicadores, y no está peleada con los fundamentos teóricos. Debemos de tener temas transversales, y ahora con mis estudios de doctorado, la perspectiva de género sabemos que tiene desde los 60, 70. Que no se lleve a la práctica y que tengamos una infinidad de leyes que la exigen en todo el ámbito, desde la educación inicial hasta universitaria, pero sigue estando en la Agenda 2030. Para quienes buscan recursos económicos de USAID, de ONU Mujeres, la perspectiva de género y recursos que no son 300,000 pesos, 1,000,000 de pesos, se exige. La interseccionalidad se va sumando, inclusive la literatura ya aparece como perspectiva de género interseccional. Entonces, la interseccionalidad ya también está sobre la mesa, y es que estas dos perspectivas o estos paradigmas sí traen aspectos que dicen cada problema social sí tiene un impacto diferente en hombres y mujeres, pero además hay otros
factores que interseccionan la edad, tener una discapacidad, la experiencia de vida, y entonces nos dan otra perspectiva de atención y finalmente el enfoque basado en derechos humanos. Entonces, para mí estos ejes transversales me motiva mucho porque son áreas que me gusta, que domino. Hay un manual para cómo incorporar interseccionalidad en la política pública, ¿no? Hay un manual para cómo incorporar interseccionalidad en proyectos sociales. Y todavía nos falta mucho por escribir. Conocimientos, pues evaluación de impacto, tanto quali y quali, y los objetivos del desarrollo sostenible creo que sí focaliza, más sin embargo, sí nos ha dado una pauta para poder medir el cambio de este crecimiento y de problemas sociales. Sí, sabemos que no se va a cumplir la Agenda 2030. La pandemia vino a regresarnos en temas de igualdad de género. Según la ONU Mujeres, nos llevará, creo que son 280 años. Si ustedes ni yo lo voy a vivir, ni creo que mis hijas van a vivir la igualdad de género, ¿no? Entonces, sí es importante tener como presente. Y el tema de planeación estratégica. Las organizaciones crecen sin una planeación adecuada, crecen a marchas forzadas, pueden tener sus manuales. Hace poco hacía un proyecto para una organización que me pagó y veía, yo decía, me está pagando nomás por revisar el documento que le hizo otra consultoría, porque los tienen ahí, pero no los leen, no hacen un análisis, no se dan como esta tarea. El tema de planeación estratégica es que si tienes el área de procuración de fondos, administración, diseño de proyectos, jurídico, legal, todas las áreas deben de crecer al mismo tiempo, pero unas crecen más a lo mejor en redes y alianzas y no en procuración de fondos. Otro de los aspectos importantes es cuáles son las dificultades y áreas de oportunidad. Las dificultades que tienen las organizaciones es que no saben diseñar, o la mayoría tienen dificultad en el diseño de planes, programas y proyectos desde metodología de marco lógico y teoría del cambio, ¿sí? Y cómo transversalizan la perspectiva de género, el enfoque basado en derechos humanos y la interseccionalidad. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el trabajo social? Acompañar, capacitar o asesorar en estos procesos. No dan hacia adentro lo que ofrecen hacia afuera y debe de haber congruencia y coherencia. Eso es lo que podemos aportar desde nuestro trabajo social también a esas relaciones al interior de las organizaciones de la sociedad civil. Los temas que se abordan dentro de nuestra profesión a veces son casos tan complejos que nuestra salud socioemocional se va al piso con un solo caso, ¿no? Y un día me decía una estudiante, maestra, le tocó que falleció una menor durante su atención y que había llorado mucho. Y dice, maestra, es que yo quiero un día dejar de llorar. Le digo, el día que dejes de llorar es el día que yo me voy a preocupar, porque va a ser el día en que nuestros sentimientos y nuestras emociones sea solo un caso más. Entonces vivimos cosas bien complejas que sí necesitamos esta congruencia y estas relaciones de buen trato para quienes atendemos a personas que viven situaciones tan complejas que cuando a veces las vives dices, bueno, yo me ahogo en un vaso de agua y ves la complejidad de la realidad social en una persona que es muy fuerte. Hay baja evaluación de impacto y creo que ahí también podemos aportar mucho desde el trabajo social en construir procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación mixta. Somos buenas para construir bases de datos, para formular preguntas, para hacer gráficas, para hacer este análisis teórico, práctico. Creo que también la creatividad, la innovación y la originalidad dentro de algunas de las organizaciones de la sociedad civil se ha estancado y creo que desde nuestro propio quehacer lo podemos favorecer. También el tema de proyectos sociales, por ejemplo, este año hubo una convocatoria de Adidas que buscaba proyectos que promovieran, creo que era la inclusión a través del deporte. Entonces, también las organizaciones a nivel internacional, a nivel nacional, te están pidiendo que
hagas propuestas interesantes, creativas. Este año me sorprendió mucho, por ejemplo, aquí en Nuevo León, Fundación Acero. Acero es una empresa muy grande, hay 3 empresas en Nuevo León, sacó una convocatoria y las fundaciones también están buscando nuevas estrategias. Fundación Acero anteriormente apoyaba organizaciones de la sociedad civil donatarias que trabajaran cualquier tema que estuvieran en Nuevo León o en algunos otros estados donde generalmente hay empresas Fundación Acera, pero la convocatoria de este año hace un enlace que me pareció muy asertivo y que pudiéramos tener resultados. Dice, vamos a apoyar proyectos que se lleven en Nuevo León, pero vamos a dar prioridad a proyectos que estén cerca de la zona donde están las empresas y tenían un radio de acción. Entonces eso me pareció muy interesante porque entonces la empresa está trabajando para esas comunidades en las que está, va a dar prioridad a proyectos que podrían ser de violencia de género, alimentación, etcétera, etcétera, y entonces da prioridad porque entonces su empresa que tiene un impacto, también debe tener un impacto ambiental el estar ahí, ¿no? Un impacto social a lo mejor en cuanto laboral, y entonces van haciendo como estas nuevas estrategias para ir sumando esfuerzos para poder proporcionar recursos y mejorar el bienestar social. Entonces, esto creo que es como algunas de las dificultades, pero nuestras áreas de formación. Finalmente, ¿cuáles son los retos del trabajo social? Creo que es la consultoría social. No es algo que se adquiere de la noche a la mañana, es todo un proceso. Mucho de mi trabajo fue pro bono, ofrecía mis servicios de manera gratuita. Decía, bueno, si se autoriza el proyecto, me das una comisión. Luego, posteriormente, hay organizaciones que quiero mucho que van creciendo poco a poco, no les cobro, pero generalmente hay una remuneración. Hay otras que ya crecieron y a veces le platicaba hace poco una amiga, me hablaban por un proyecto y antes me pagaban al final. Ahora les digo, me das el 50% al iniciar y el 50% al terminar el proyecto. Ahorita estoy cambiando la estrategia porque termino el proyecto hoy y a veces me pagan 3 días más. Entonces digo, no, pues yo necesito mi dinero ya porque tengo mis cosas ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando me deposite la segunda parte, en automático te reenvío el proyecto. Entonces, es esta experiencia, es documentar, es escribir, tener como esta visión que tenemos desde el trabajo social, observar, analizar. Una formación constante porque los problemas sociales se incrementan. Yo siempre digo, están los viejos problemas sociales, violencia, adicciones, etcétera. Los nuevos, que pudiéramos hablar de pues todas estas cuestiones que tienen que ver, que ya no son tan nuevos, pero pues, todo lo que tenía que ver con ciberbullying, etcétera. Y los nuevos, que con la pandemia, los viejos retorcieron ahí un poquito y los que vendrán. La pandemia nos vino a decir que en un día los problemas sociales van a ser otros a futuro, ¿no? También vivimos en un crecimiento continuo y acelerado, donde el conocimiento, las TICs y la inteligencia artificial se nos adelantan a pasos apresurados y que, por ejemplo, ha habido, sé que dilemas éticos en cuanto al uso de la inteligencia artificial en el contexto académico, pero yo les digo una cosa, si yo anteriormente me tardaba 20 horas, por decir algo, en hacer un proyecto, y con la inteligencia artificial me tardo 10, yo uso inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque para mí es más importante estar en la intervención y no estar metida en los libros recordándome los puntos, las comas, las redacciones. Les digo, ahorita estoy encantada, inteligencia artificial para evaluación cualitativa, gratis. Si quiero el certificado lo uso, pero yo soy muy buena, ya voy a dar un taller de inteligencia artificial y evaluación cualitativa, porque les digo, es como ir capitalizando todo este conocimiento, adecuándolo a nuestro contexto. Nos queda una tarea pendiente que es sistematizar, documentar, sistematizar, escribir,
voy a dar este semestre en mi facultad eh, experiencia de trabajo social de caso. No hay muchas experiencias de intervenciones escritas. Voy a dar trabajo social empresarial y se sigue teniendo el imaginario que el trabajo social empresarial es solo recursos humanos, cuando ya los objetivos de desarrollo sostenible están ligados al sector privado, cuando hay empresas que tienen programas de atención a la violencia de género, a la infancia de responsabilidad social, nos ha sobrepasado y el trabajo social empresarial no solo es una empresa, no solo es coercitivo, sino está relacionado a la salud mental y las estudiantes llegan y creen que van a estar en recursos humanos ahí cuando hay fundaciones, estas fundaciones de acero, por ejemplo, todo el equipo que hace el diseño de la convocatoria, la evaluación de proyectos, digo, deben de ser trabajadoras sociales, pero no hay mucho escrito para sistematizar. Todo lo que busqué de trabajo social empresarial ha sido páginas web, algunos blogs, videos, porque no hemos escrito, porque nos sobrepasa a quienes están en la intervención el tiempo, y lo entiendo, pero ya hay inteligencia artificial. Y ahí hay unos tips porque luego también ya se lee cuánta inteligencia artificial tiene tu documento, entonces se puede humanizar, se puede disminuir esa cantidad y sobre todo posicionar el trabajo social tanto profesionalmente como económicamente. Seguimos teniendo malos salarios, no hay un estándar. Dentro de mi consultoría puedo hacer trabajo gratis, pero a veces la hora me la siguen pagando a 300 pesos cuando ese tabulador está en la Secretaría de Desarrollo Social desde hace 15 años, ¿sí? Pero también hay instituciones que pueden pagar la hora 5,500. Entonces hay una disparidad porque no tenemos esos tabuladores y porque aún así podemos tener colegas en el sector salud, en el sector educación, en el sector de la docencia, donde los salarios siguen estando equiparados a técnicos, ¿sí? Y que ha sido una labor de cómo posicionamos nuestra profesión, dónde la colocamos de acuerdo a todos nuestros conocimientos. Creo que es importante una actualización constante, tanto en lo académico como quienes están en la academia, como quienes están en la intervención. Se sigue quedando con los mismos métodos, con las mismas intervenciones tradicionales cuando ya tenemos arteterapia, investigación-acción, cosas muy, muy nuevas para abordar esta realidad social tan, tan compleja. Y bueno, pues hasta aquí, no sé si me fui muy rápido, pero bueno, podemos abrir un poco el tema de preguntas. Les comparto mis datos, así estoy en Facebook como Leticia Solís Valdés. Ese es mi teléfono, cualquier duda me pueden preguntar. Si alguien dice, ay Leti, si quiero hacer una organización de la sociedad civil, o dónde estás tomando el curso para ver si puedo acceder gratis, o cualquier cosa que me quieran preguntar. Entonces, por aquí tenemos la mano levantada de Rocío. Un gusto, Rocío, que puedas estar por aquí. Muy buenas tardes. Llegué casi de panzazo, maestra Marlene, porque se me Hola, atravesó ahí otro asunto, pero aquí estoy. bienvenida, Tres bienvenida. puntitos. Adelante. Felicitar a la maestra Leti Solís, la conocemos acá en Nuevo León, es de nuestras perlas en cuanto el asunto de la intervención del trabajo social en todos sus niveles, en todas sus líneas, en la organización de la sociedad civil es fundamental. Y sí o sí, la maestra Leti es la que ha estado, la que hizo punta de lanza en todo esto. O sea, no conozco que haya otra persona que haya estado tanto picando piedra para que se pudiera visibilizar la necesidad de esa intervención y de esa construcción de la participación tan importante de las organizaciones sociales civiles en la construcción del estado de bienestar, tan mencionado en este periodo administrativo presidencial y que vamos a continuar con ese. Algo que la felicito a la maestra Leti Solís es que
ubique tan importantemente el papel de las universidades, de las facultades que generan el recurso humano de trabajo social, que yo me iría un poquito más allá. Ella sabe que yo siempre soy disruptiva y yo pienso que es área donde debería de haber una especialización inclusive dentro de las facultades, presentarla como una especialización dentro de la misma currícula. Creo que ya llegamos, el destino ya nos alcanzó a las trabajadoras sociales y tenemos que especializarnos en aquello que nosotros vayamos a participar, que queramos estar dentro de ese desarrollo tan importante. ¿Por qué? Porque muchas veces salimos de la universidad perdidas, que no sabemos qué, cómo, por dónde, cómo empezarle, que sí tenemos la idea de trabajar sobre algo, sobre un proyecto, sobre esto y salimos, creemos lo que comentaba, que ella misma ha sido testiga, que estamos en los niveles operativos, nada más, que nosotros no podemos hacer esa planeación, esa evaluación, todo eso. Entonces, yo creo que de las facultades ya deberían de estar pensando en y tan importante, ¿por qué? Porque abordan temas importantísimos con respecto a nuestro objetivo de trabajo, que son los grupos vulnerables, por un lado. A mí me llama mucho la atención, digo, conozco varias asociaciones, perdón, organizaciones de la sociedad civil, pero las que más me gustan, sin embargo, no he visto que haya ninguna trabajadora social, al menos de las que yo conozco, son las que trabajan sobre la protección de los animales y de promover la adopción o la compra, pero aún ellos no tienen una visión yo de hecho les di la recomendación y les di los datos, por ahí le van a hablar una de las asociaciones. Nosotros participamos mucho con esas asociaciones, pero como voluntarios, porque siempre están pegados del cable, que no tienen recursos. Entonces yo les dije, oigan, pues capacítense para poder generar esa procuración de recursos. Le dije, conozco a una de las personas más en su expertise que trabaja con las sociedades civiles, y ya les di los datos. De hecho, precisamente este fin de semana, el domingo, lo hice. Entonces, le digo, qué bueno que la exposición estuvo muy concreta, muy precisa, muy concisa y muy concisos, que también corresponde a la responsabilidad que tenemos como trabajadores sociales de seguirnos formando, de seguir conociendo, que inclusive si no estamos dentro de esa área, sí saber y conocer para poder asesorar y orientar. Como en el caso del domingo, que lo primero que se me vino a la mente fue la maestra Leti, los puede capacitar para que usted, va a ser una inversión, se los dije, pero van a aprender a cómo generar el recurso. La felicito, maestra Leti, y pues un gusto verlas, un gusto ver a la maestra Marlene. Gracias. Gracias. Gracias, Rocío, muy amable y muy asertivos todos tus comentarios respecto a esta importante temática. Bien, tenemos por aquí también otra pregunta. Adelante. Nos acompaña desde Yucatán. Con toda confianza. Maestra María Elena Marín Cermeño. Bueno, mientras habilita su micrófono, si hubiera alguna otra persona que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, esperemos un momento que habilite su micrófono, pero definitivamente hablar de las organizaciones de la sociedad civil, pues es un área
definitivamente que requiere nuestra atención y nuestra intervención. Definitivamente en el aspecto, la forma en que presentaste los contenidos, pues nos abre un panorama en el sentido inicialmente de esta clasificación, ¿no? Ser muy puntual en estos conceptos que se pueden utilizar y sumamente valioso cuando vemos cómo se clasifican esas diferencias y que realmente hablar de una organización no es una moda ni es algo momentáneo, sino que realmente tiene que ser un trabajo persistente, con dedicación, para que realmente logre el éxito esperado y deseado. Y, por supuesto, no podíamos dejar de visualizar la importancia de la participación del trabajador social. Cuando estamos teniendo pues una formación para la movilización de los recursos humanos, materiales, en atención siempre a los grupos vulnerables, en diferentes espacios, en diferentes escenarios. Entonces, definitivamente, pues esta es un área de expertise en la cual podemos desempeñarnos perfectamente, siempre y cuando, obviamente, nos preparemos, como bien lo mencionaban ambas. Bien, adelante, María Elena, será un gusto escucharte y bienvenida. Un saludo desde Campeche. Si gustas abrir tu micrófono. Ya te mandé ahí un mensajito para que lo actives. Bien, tenemos mientras en el chat, Juan Manuel Gutiérrez felicita a la doctora Leti por su clara exposición. Gracias, Juan Manuel. Saludos a donde te encuentres. Y bien, de igual forma, en el chat de la plataforma ya compartí el link para el registro de asistencia. Ahí lo tienen ustedes. ¿Alguna otra pregunta, un comentario? ¿Qué les pareció esta disertación, el compartir esta valiosa información? Bueno, Adelante, María Elena, ya te escuchamos. ay, bueno, pues qué odisea poder hablar con ustedes. Quiero felicitar a la maestra Leticia Solís. Creo que he tenido muchos cursos y diplomados sobre asociaciones civiles, pero la verdad es que le veo con un dominio impresionante. Pero mi inquietud está relacionada a la cuestión de la complejidad de nuestras intervenciones, que efectivamente ya no podemos estar actuando en cualquiera de nuestras intervenciones, ya sea de individuales o grupales, sobre una misma metodología o una mentalidad reduccionista. A veces en el hospital o en los hospitales donde he trabajado, veo la mentalidad no solamente enfocada en el médico o en algunos profesionales de la salud, de ver al individuo solo a través de su biología o la trabajadora social solo a través de ciertas conductas o ciertas patologías, sino hablar de que es mujer, que es migrante, que vive en tal lugar, que es hija única, o sea, una serie de indicadores que hace precisamente lo complejo de una persona. No es lo mismo el indígena que vive en Yucatán, el que vive en las sierras del norte de nuestro país. En fin, que lo complejo es algo de lo que debemos hablar en las universidades, ciertamente, de las partes operativas y en las partes académicas. Y yo coincido con la maestra, me gustaría a lo mejor que me dijera un poquito más acerca de este pensamiento de lo complejo, que es necesario difundir, es necesario transmitir a las colegas. Y bueno, felicitarte a ti por todos estos esfuerzos. Sí, creo que definitivamente tenemos que ir, no hay, de cuando hablamos de paradigmas o cuando hablamos de ciencias sociales, no hay una sola
forma de mirar la realidad social. Creo que el problema ha sido quedarnos como con este enfoque biologista, que ya tiene también muchísimos años, o sea, casi la propia historia del nacimiento de la Cruz Roja, o sea, que veíamos que era en 1817, cuando tenemos otras teorías y otros modelos que todavía falta como desarrollar, porque a lo mejor podemos tener ahorita perspectiva de género interseccional, que les digo, a mí me gusta mucho, pero también está toda la teoría de la complejidad que dice, bueno, viene a la teoría de la complejidad es a decir, todavía esto es más complejo con otras realidades. Ahí lo importante sería como tener esta parte teórica, pero también de cómo lo materializamos en un modelo de intervención. Y eso todavía no lo tenemos. Podemos tener las teorías, pero nos falta irlo materializando a un modelo de intervención. ¿Cómo vamos haciendo este cruce? Entonces creo que sí nos falta. Creo que sí, sigue siendo una tarea, al igual que tema de marco lógico y teoría del cambio de la academia. O sea, tiene que haber una forma que podamos ir metiendo en la academia en lo que va saliendo. Sí, o sea, ¿cómo vamos a lograr eso? Porque apenas estamos, a lo mejor con el método generalista que acá tiene mucho tiempo, cuando ese método ya quedó atrás, o sea, ya tenemos un modelo o una teoría interseccional o de la complejidad. Entonces sí creo que sigue siendo una tarea pendiente y tenemos que ir viendo qué estrategias hacemos para actualizarnos. Es impresionante lo que está cada año y lo que nos falta. Podemos tener todas las teorías, pero nos faltan los modelos. Entonces también ahí creo que pudiera, y no lo puse en los retos, a lo mejor cómo creamos estos grupos de conversatorios, de reflexión, cómo podemos hacer a lo mejor una aplicación para hacer un modelo teniendo el fundamento teórico. O sea, creo que ahí hay que buscar como la estrategia. Y que bueno, sé que también siempre andamos con mil cosas, pero es algo que sí tenemos que hacer. Doctora Solís, en breve, hace recientemente introduje en el Hospital Regional de Alta Especialidad un modelo de intervención que asustó a mis colegas, asusta a algunas sobre la intervención multimodal en la inclusión de los pacientes candidatos a trasplante renal que provienen de comunidades indígenas. Entonces, nadie, ni los médicos podrían imaginar que hay intervenciones nuestras en las que rompemos esos paradigmas de ver al paciente con las carencias nada más y no con sus potencialidades o no con sus redes, no con sus situaciones que pueden ir a favor de poder ser candidato a trasplante renal. Y bueno, pues estoy 100% segura que si no fuera por este pensamiento complejo o esta forma irruptiva de la que hablaba la compañera de romper paradigmas, pues no podría ser posible que nosotras avanzáramos. Muchas gracias por dejarme participar y por estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Ojalá puedas escribir, María Elena, para que nos compartas y se vean los nuevos modelos. Claro que sí, sí. En eso estoy. Gracias. Bien, me permito aquí leer algunos comentarios. La maestra Amada Mora, felicidades por el abordaje a este tema con claridad y precisión. La doctora Karina Maldonado, bueno, nos felicita por esta conferencia tan interesante. Gracias, doctora Karina. José Enrique Montes, bueno, también nos envía un saludo. Judith Santero, es muy importante que existan más trabajadores sociales que se interesen por la investigación y con ello llevar a las propuestas de los nuevos modelos de intervención, que a su vez permitan mostrar la realidad de nuestras sociedades en la actualidad. Muy cierto, efectivamente. Margarita Gallegos, interesante conferencia y felicidades, doctora Leti. Muy bien, pues ha sido realmente una tarde sumamente rica con estas ideas, con estos contextos, con estos nuevos escenarios a los cuales por supuesto que podemos incursionar. Y algo muy importante que mencionaba desde el principio, la integración de alianzas y de redes. En muchas ocasiones son grandes las temáticas que tenemos, pero los esfuerzos
personales pudieran estar rebasados. El conformar alianzas, por supuesto que nos permitiría fortalecer mucho más. Un punto importante, como igual mencionaba, no solamente trabajar hacia el exterior, sino también trabajar hacia el interior. Entonces, yo creo que son dos de las grandes apartados que nos quedamos aquí pendientes con este aspecto. Bien, María Elena Martínez, por supuesto, nos da las gracias por compartir estos contextos y ella saluda desde el estado de Hidalgo. Bien, si no hubiera otra pregunta, otro comentario, bueno, pues yo les agradezco, por supuesto, la confianza, su compañía, el compartir estas reflexiones. Y bueno, de esta manera cerraríamos esta segunda conferencia del mes del trabajo social. No sin antes, bueno, ahí está el registro de asistencia y el día de mañana, por supuesto que ya les voy a compartir esta grabación para que tengan la oportunidad de repasarla si fuera necesario. Nos comparte saludos Leti Flores Zavala de San Luis Potosí. Muy bien, colegas, pues un fuerte abrazo, cuídense mucho, saludos desde Campeche y excelente día. Que continuemos Marlene, funcionando. Sí, Leti. una duda, mis estudiantes, que sí veo que entraron algunos, me preguntaban que si la constancia, si se entrega constancia y si no asistieron a la primera conferencia, ¿cómo le pudieran hacer? Yo no sabía si podía compartirles Sí, el video. por supuesto, Leti, con toda confianza. Por eso hacemos la grabación precisamente para que la podamos compartir y que registren su asistencia y ya a través de ese medio me pongo en contacto con ellos. Por supuesto que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Marlene, un placer. Gracias por la invitación, gracias a todas por las palabras y comentarios. Y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo, gracias, Rocío.